¿No les ha pasado que quieren mezclar su low end, su sub bajo, su kick, pero todo en esta parte de los low end necesitan usar 2, 3, 4 plugins? Pues a mí sí, y decidí buscar un solo plugin que me ayudara a manejar y a moldear toda esta parte para poder llevarla de la mejor manera. Y encontré uno que se llama muy bonito, se llama un Filtered Audio Bassmind o Bassmind, ¿sí? Entonces, lo que hace básicamente es dedicarse al low end de la señal, al low end, hablemos bien. Entonces, vamos a mirar este plugin, pero ojo, todo lo que yo explico en este plugin lo pueden hacer con otros plugins, solamente es entender la lógica, así que no tiene desperdicio. Vamos al intro y empezamos. Lleva tu música en el level, bro. Plugins, raps, prende conmigo, ya no falles, bro. Hago una trick, suena en los freak, soy en MVP, tú lo puedes ya decir. Intentan igualarlo, pero no tienen nivel. Vente conmigo que la vas a pasar bien. Recuerda que abajo en la descripción está el enlace a mi curso de mezcla, donde puedes aprender un montón. Además, el curso de Reaper, donde puedes salir de muchas dudas y practicar conmigo a un precio súper económico. Vamos a la pantalla y aquí vamos a encontrar nuestro plugin que se llama Bassmind de Unfiltered Audio. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha contando cada una de las funciones. Lo primero que tenemos aquí son los modos. ¿Qué son los modos? Aquellas formas en las que se va a comportar este plugin. Entonces tenemos la más fácil o comenzamos con Saturate o la saturación. ¿Qué es la saturación? Vamos a generar armónicos a partir de esa señal. Así que me voy a colocar mis audífonos y vamos a escuchar. Ojo, voy a hacer un mensaje antes de continuar con el video que es súper importante. Escuchen con audífonos o con monitores porque es un subgrave demasiado grave. Entonces probablemente si están en el celular no van a sentir gran cosa. Estamos aquí y empezamos con la saturación. Primero lo apago y escuchamos el sonido normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La saturación lo que hace es cortar la señal y generar ciertos armónicos, como ya hemos visto en otros videos. Entonces, aquí donde dice la frecuencia, donde dice cut off, es donde yo voy a seleccionar a partir de qué frecuencia o esa va a ser la que va a generar los armónicos. Si yo lo voy subiendo, van a ver que se generan armónicos más altos. ¿Sí ven? Miren. Y si lo voy bajando, pues armónicos más bajos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a este bajo le caldría bien unos armónicos altos. Pero antes de seguir moviendo esta perilla, tenemos que mirar el cutoff, que es donde seleccionamos la frecuencia de la resonancia, de los siguientes o de la saturación de los siguientes modos. Tenemos que mirar esta que se llama Strange. El Strange básicamente es la fuerza o la mezcla con la que va a ser. Si yo lo pongo en 100, pues la saturación va a ser al 100%. ¿Sí lo ven? Es como el dry y el white de cualquier plugin, el seco y el mojado, ¿sí? Entonces es 100%, es mojada la señal, 100% procesada, y aquí va bajando 0% no procesa la señal. Así que tenemos que mover esto a nuestro gusto. Lo más fácil para cuadrar los efectos, pues algo que yo utilizo y me ha funcionado bastante bien, es simplemente utilizar la mezcla al 100%, definir el sonido como lo quiero, y una vez lo tengo definido ya empiezo a bajarle hasta equilibrarlo y que suene de la manera deseada, pero ya tener claro el sonido que quiero. Entonces, lo voy a bajar en 100 para probar los diferentes modos. Entonces tenemos primero la saturación. Ahora miremos la resonancia. La resonancia básicamente es como si yo cogiera un ecualizador y le subiera mucho a una frecuencia, lo cual va a generar una resonancia, de ahí viene el nombre, y va a hacer el corte, ¿listo? Entonces, el corte yo lo empiezo a hacer en 30 Hz, pero miren que él le sube a la señal, ¿sí? Entonces yo hago el corte en 30 Hz y lo estoy subiendo, entonces por eso es que tengo ese ruido. Si yo empiezo a cortar, miren, yo empiezo a cortar los bajos, ¿sí? Pero los voy cortando con una resonancia. Miren cómo sobresale aquí. ¿Sí lo ven? La resonancia que estoy sacando. Ahora tenemos el octavo que básicamente, o la octava, que básicamente lo que hace es subirle una octava
a la frecuencia que yo tengo acá, miren. Entonces ya la manda a la siguiente octava. Si la pongo en 200, pues todavía más agudo. Y aquí más grave. ¿Listo? Entonces, como para darle más presencia a esto, normalmente se puede utilizar con bombos que le falta esa energía, esa pegada. Entonces podemos subirle una octava para que suene el sonido original más el que está en una octava. Tenemos el sintetizador, que básicamente agrega una onda seno en 45 Hz o en 50, en 70, en 80, dependiendo la frecuencia que yo seleccione acá. Miren, 200, una onda seno. Esto también sirve para el bombo, para ponerlo a retumbar mucho más. ¿Listo? Y tenemos el overflow, que es como una saturación mucho más brusca, como tirando un overdrive. Realmente sería como un overdrive. Miren, que es una saturación mucho más brusca que la simple saturación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escuchar la canción, pongámosla en contexto. Vamos a silenciar esto. Entonces es como una especie de hip hop. Entonces, como es un hip hop, pues yo voy a hacer que la energía sea mucho más leve. No lo puedo dejar así retumbando tan fuerte, ¿sí? Entonces lo enciendo y lo que voy a hacer es bajarle al strange. ¿Listo? Ahí quedó mucho mejor. Y tenemos el soften. El soften básicamente es como un corte low pass, que básicamente lo que hace es limpiar los estragos de la saturación. O sea, es un filtro no para el bajo, sino para la saturación como tal. Miren. Entonces va a quitar esos armónicos que molesten. Miren, si yo lo pongo todo, queda natural. O sea, no estoy dejando pasar los armónicos. Entonces yo tengo que cuadrar hasta que pasen los armónicos. Listo. Ahora tenemos el shelf, que básicamente el shelf es un filtro shelf que si yo le subo, pues va a subirle a la frecuencia, pero con un corte shelf. Y si le bajo, pues le va a bajar a la frecuencia, o al bajo más bien, en la frecuencia. Es decir, es un low shelf que molesta las frecuencias bajas. Si no tienen claro que es un shelf, pueden ir a mis videos de ecualización, que en ellos lo nombro. Entonces vamos a subirle un poco para que tenga más fuerza. Y tenemos por último la claridad, que lo que hace es en 400 Hz hacer un corte, que se supone que es donde están la mayor ruidos de los bajos. Miren, si lo pongo en 100, pues me limpia mucho y empiezo a bajarle hasta donde esté. Como este es un sub bajo, es un sample, pues no tengo mucho ese problema. Ahora, tenemos el anti-rumble, que es el que tengo activo, pero lo puedes activar, que básicamente es un filtro abajo de 30 Hz. Miren, si lo dejo activo, miren cómo vibra el bajo, allá abajo. Pero es ruidoso, es incómodo. Entonces yo pongo el anti-rumble y ahí lo tengo más suave. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro modo tenemos? Tenemos el mid only, es decir, que solo suena la mitad. Por ejemplo, esos bajos estéreo que tienen el bajo en la mitad o el golpe en la mitad y el retumbe a los lados o ese tipo de cosas, pues lo podemos dejar solo mid. Por ejemplo, aquí miren. En este caso no hay problema porque es un bajo medio, entonces da lo mismo, suena exactamente igual, es monofónico. Si tuviéramos una guitarra o algo así, o una voz y quisiéramos probar el bajo para modificarlo, lo ponemos en solo bass y ahí nos sonaría el bajo. En este caso no, porque obviamente es un bajo, pues solo va a sonar la parte baja y eso es lo que tenemos. Ahora, si tenemos lo mismo, un bajo estéreo y lo queremos volver mono, pues lo activamos. ¿Qué es la diferencia con el mid al mono? El mid solamente suena la parte central, ¿sí? El mono lo que hace es sumar izquierda con derecha, combinarlas y dejar solo una. Esa es la diferencia entre mid y mono, ¿sí? Mid es simplemente separamos el estéreo del mono, del centro más bien, o sea, el estéreo del centro, y en el mono sumamos izquierda con derecha, para que lo tengan en cuenta porque puede causar confusiones. Y tenemos el soft click, que es para cuando yo estoy haciendo la saturación, ya sea el overdrive o la saturación pura, simplemente le pongo soft click y suaviza el click. Miren.
En este caso no molesta tanto porque estoy haciendo una distorsión muy leve, pero incluso si miren, si la pongo, suaviza muy tole. Y tenemos último el bypass. ¿Qué es el bypass? Pues para desactivarla, miren. Ahí no estoy haciendo nada, lo activo y vuelve a funcionar. ¿Listo? Y tenemos aquí, pues para los presets, podemos guardar un preset, cargar un preset, borrar el preset, volverlo a resetear y aquí podemos usar los que tenemos. Miren, para kicks y drums, bajos y guitarras, general, resonancia, por ejemplo, para un la, un do, ¿sí? Aquí está todo, sintetizador en una frecuencia exacta, por ejemplo, en la, en do, en re, ¿sí? Y tenemos experimental, que son efectos locos, y tenemos heavy filters, ¿listo? Esos serían como los presets. Y aquí tenemos este random que si yo lo presiono, él pone todos estos efectos aleatoriamente y los deja funcionando como a él se le ocurra. Esto ha sido todo por el video, pero antes de eso quiero decirles que si llegaron hasta aquí les puedo pedir el favor de un like, una suscripción y comenten algo, lo que sea. Me gusta el video, no tengo el plugin, pero lo puedo hacer con estos. Por ejemplo, alguien que use Reaper, decir con qué plugins puede hacer esto mismo. Alguien que use FL, con qué plugins puede hacer esto mismo. El que use Logic, el que use Pro Tools, el que use el DOP que sea, puede comentar eso. ¿Por qué les pido esto? Porque el algoritmo ayuda a que crezca el canal y pues si crece el canal, pues yo me motivo más y traigo más contenido. Además que a ustedes les conviene, ganamos los dos, es un gana-gana que le llaman. Ustedes ganan videos, conocimiento y yo gano algo de reconocimiento para poder seguir vendiendo mis cosas, mis proyectos, mis cursos, mis ideas. Además que si el canal crece, pues uno se motiva, uno le da ganas de seguir trabajando. Si no, pasa lo contrario, se aburre. Ya saben, lo que importa es la lógica, ver qué se hace. Ya saben que con estas herramientas pueden manejar un bajo, entonces ustedes lo pueden hacer en sus casas con sus plugins. Lo que importa es la lógica, no necesariamente tiene que ser este plugin porque a mí nadie me paga por hacer esto, lo hago simplemente para compartir con ustedes. Así que tengan un súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Rea Hits en más videos como este. Adiós.